Hermanos, hermanas, sean bienvenidos en este mes de junio, jueves de Corpus Christi, a sangre y caridad. En este día queremos hablar de la caridad, pues así se celebra junto a la solemnidad del Corpus Christi, esa caridad que todos debemos tener. Y hablando de caridad, ¿qué es para usted la caridad? En el programa de hoy tendremos un resumen de cómo ha sido la vida de la cofradía en el mes de mayo. También disfrutaremos de un reportaje sobre el 45 aniversario de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Purísima Sangre. En el día de hoy también hablaremos con Julia Plaza, vocal de Caridad y Acción Social. Y por último, nuestra agenda cofrade, para que estén al día de toda la actividad de la cofradía. ¿Qué tal, Cristina? ¿Empezamos recorriendo cómo ha sido este mes de mayo en la cofradía? Hola, Adrián, vamos a ello. El sábado 9 de mayo acompañamos a la cofradía Nuestra Señora del Carmen de Extramuros en su santuario, en la Eucaristía en honor a San José Obrero. El día 2 de mayo acudimos a la penitencial de la Santa Veracruz, al Triduo, a la Santa Cruz. En la tarde del viernes 7 de mayo celebramos el rezo del Santo Rosario a María Santísima de la Caridad en nuestra sede. El 9 de mayo las intenciones de la novena al patrón de Valladolid, San Pedro Regalado, fueron dirigidas hacia nuestra cofradía. Y el 13 de mayo a las 12 de la mañana asistimos a la Eucaristía en su honor en la Santa Iglesia Catedral. También acompañamos a la Real Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes en su novena, en la Iglesia de San Ildefonso, pospuesta desde el mes de febrero por las restricciones sanitarias. Durante todo el mes de mayo en nuestra parroquia se han celebrado las comuniones, con una relativa normalidad dadas las circunstancias. Transmitimos nuestras felicitaciones a todos los niños que han recibido a Cristo por primera vez, animándoles a que sigan su camino vinculados a la Iglesia de Santa María la Antigua y nuestra cofradía. Y hasta aquí todo lo que ha dado de sí el pasado mes. ¿Lo escuchan? Son 45 años de ilusión, 45 años de pasión, 45 años de preciosísima sangre, 45 años rezando en forma de música. En este 2021 nuestra banda celebra su 45 aniversario. Nuestro recuerdo y agradecimiento a todos aquellos que han formado parte de la historia que hoy les vamos a contar. En las primeras actas de la fundación de la cofradía encontramos que allá, en el año 1931, la Junta de Gobierno solicita el acompañamiento de la banda del Hospicio Provincial de Valladolid, por lo que podemos intuir que la preciosísima sangre, desde sus principios, tuvo claro que pese a que procesionamos y rendimos culto a Cristo muerto en la cruz, aquel momento también debía ser acompañado por este tipo de música. Con los años, la cofradía forjó grandes lazos de unión con diferentes regimientos, generales, coroneles, cuarteles y estamentos militarizados, por lo que las marchas militares siempre han estado presentes a lo largo de nuestra historia. Pero en Valladolid comienzan a surgir inquietudes propias de los cofrades, principalmente en la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, con las juventudes obreras católicas, quienes establecen que sean los propios cofrades quienes formen una banda propia de la cofradía. El mismo camino recorrería muchos años más tarde la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, o la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, entre otras. En el caso de nuestra cofradía, la base para comenzar a tener una banda propia comienza a forjarse un par de años antes de la fundación oficial. Corría el año 1974. Los cimientos de la banda se gestaron cuando mi padre, junto a su hermano, mi tío Chuchi, procedentes de la JOC, y a través de don Melchor González, que era directivo de en aquel entonces, les ofrecieron salir acompañando al Cristo. Para ello les prestaron una capa, eran un total de 20 personas, y lo que es la base de la banda se fraguó en el barrio Girón, porque sobre todo fue gente del barrio, mucha gente joven. Paralelamente, mi padre fundó una banda que era, como podemos equipararla a una charanga, que hacía pues eso, fiestas en los pueblos, pasacalles y demás. La anécdota de esto es que mi padre cogió gente del barrio que estaba en el antiguo reformatorio, es decir, por aquellas épocas había muchísima necesidad, era todo por pequeños robos, hurtos y demás, y vio una forma de reinsertar, de ayudar
es como fue mi padre en ese sentido, y así se empezó, unos 20 personas con una capa y empezaron a funcionar. Una vez pasado el año 75 y 76, hubo un compromiso por parte de mi padre y con don Melchor González, que en ese momento era el hermano mayor, en que veía la necesidad de que fuéramos todos cofrades. ¿Por qué? Porque empezó, en los 2 primeros años salió la cosa tan bien que hubo mucha gente cofrade que se incorporaba a la banda. Entonces, en ese momento nace un sentimiento de devoción hacia la imagen, hacia nuestro Santo Cristo. Lo que quiso hacer mi padre es eso, que compartir ese sentimiento con todos los demás, hacérselo entender, que es para lo que estábamos. Ya quitamos la banda que teníamos, que tenía la parte para pueblos y demás, nada, desapareció y se centró fundamentalmente en esto. Sí que hubo un compromiso en principio les prestaron los hábitos a los que estábamos, con el compromiso que creo que fue en 2 años, tenía que tener su hábito propio y devolvérselo a la cofradía. También es cierto que nos prestó los instrumentos, poco a poco la gente, como bien he dicho, había mucha necesidad por aquella época, fue una época difícil, poco a poco se fue comprando su instrumentación y pues bueno, a la vez que crecía la banda, es decir, cada uno compraba su instrumento propio y el de la cofradía se lo prestábamos a otro. Y así nació todo esto, nació con unas 20 personas y ya en aquellas épocas empezaron a ser 40. Primeros años fueron de incorporación, antes se tocaba las marchas de corte militar, los ensayos eran todo de oído, no había partituras, todos funcionamos con la grabadora, yo me recuerdo a mi padre que ponía la grabadora, tocaba la marcha, la volvíamos a oír, no mira esto está mal, o sea, era así, todo absolutamente todo de oído. Comenzábamos a ensayar después de Reyes, porque claro, lo que necesitamos era embocadura de cara a la Semana Santa, con 3 meses era suficiente y sobre todo para aguantar las procesiones grandes, o sea, nuestra procesión grande, sobre todo la del Jueves Santo, que era la más larga. Y así empezamos, o sea que sobre todo lo que creo fue un compromiso con la cofradía y un compromiso de la gente que estaba en la banda para poder llevar eso a cabo, y la verdad que con el tiempo la cosa iba más y bueno, hasta que llegó un punto que llegamos a desfilar 80 en la banda. Era 80, pero sobre todo lo que buscaba mi padre, yo recuerdo que era el compromiso, que estén comprometidos y sabiendo, teniendo el respeto que tenemos que tener a la institución. Por eso era lo de hacerse cofrade y por eso fue lo del tema de hábitos en propiedad y demás, como si fuéramos un cofrade más. Creamos en ese momento lo que era la sección banda, ya un poco más formal, por decirlo de alguna manera. Empezamos los ensayos en la calle porque era en Moreras. Yo recuerdo que también, como molestábamos a los vecinos, fuimos a Feria de Muestras, que nos dejaron unos pabellones. No me recuerdo el motivo, pero de ahí tuvimos que salir, creo que fue por una reforma. Ensayamos en la zona de Ramón Pradera, cuando estaban construyendo todos los pisos que hay ahora. Cuando vinieron los vecinos nos tocó marchar a la calle Morena, que estaban construyendo pisos. Cuando vinieron la gente a vivir a los pisos, pues tuvimos que, en la calle donde pudimos, teníamos a la policía todos los días allí. Y hubo una anécdota que, bueno, como el ayuntamiento no nos hacía caso, siempre teníamos a la policía encima, a mi padre se le ocurrió decir, bueno, pues la procesión de Viernes Santo, como tocamos siempre pasando por el palco presidencial, la mejor marcha que tenemos, porque esto era así, decidimos no tocar. Llegamos a la tribuna, paramos y pasamos sin tocar, en silencio. Y claro, eso tuvo mucha repercusión. Hubo las emisoras de radio de aquella época le llamaron para hacerle una entrevista y a raíz de ahí conseguimos ir al estadio a ensayar. Que recuerdo que en los autobuses urbanos nos pusieron una línea de autobús para ir a ensayar. Ahí entendemos que ya no molestábamos tanto. Y bueno, esos fueron principalmente los inicios. En las primeras procesiones que participamos fuera de la cofradía fue en la del Santo Entierro. Como bien he dicho, éramos todo nuestro núcleo, era del barrio Girón. La procesión del Santo Entierro con el Cristo yacente
procesionaba hasta la iglesia de San Pío X y siempre nos juntábamos todos después de nuestra procesión de penitencia y caridad, nos juntábamos todos allí y siempre pensábamos, ¿y cuándo vendremos aquí? Entendíamos que era una procesión de silencio y a través de un componente de la Cofradía del Santo Entierro que ensayaba con nosotros, que le venía a ensayar, que él quería coger embocadura y mi padre dijo, sí, por supuesto, aquí está todo el mundo bienvenido. Fue a través de él que contactamos ya con la directiva, le explicamos el tema que queríamos hacer y tuvieron a bien dejarnos salir. Mi padre, llevando la banda, tenía muy buen carácter, tenía muy buen humor. Él se caracterizaba por su buen humor. Era una persona que escuchaba mucho. Había un problema en la banda y el problema lo hacía de todos. Todos buscábamos solución. Era una persona que se ponía a la altura de los demás. Él, como máximo responsable, bueno, era un cargo visible de cara a la cofradía y demás, pero él no quería destacar. De hecho, los solos, yo recuerdo cuando tocábamos los solos, que era lo más que podía tocar una persona, y la tocaba en aquel entonces el cabo de banda, y él delegaba, no tenía ningún problema. Él le importaba el colectivo, le importaba el grupo. De hecho, cuando se retiró fue hasta elegante para retirarse. Es decir, que él veía que veníamos todos detrás fuerte, venían las nuevas generaciones y él dio paso al lado, no le importó en absoluto. Hizo piña, o sea, con eso que os estoy contando hizo mucha piña. O sea, él siendo con el buen humor que tenía, siendo paciente con todo el mundo, yo creo que sí, se ponía al mismo nivel, era un líder. Él era, considerábamos un líder, pero por su buena manera. Paraba el ensayo para contar un chiste. Y bueno, ese buen ambiente luego se traducía en trabajo. Es así, no tenía un carácter agrio ni autoritario, que va, todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, os voy a contar dos cosas que pasó además el Jueves Santo. Una fue llegando a la Antigua y que bueno, estábamos cantando el perdón al Santo Cristo y de repente sale corriendo. Claro, sin preguntar salimos detrás y es que un señor estaba pegando a su mujer. Y claro, cuando vino la policía, él le retuvo y demás, cuando vino la policía resulta que bueno, miró al Santo Cristo y le dijo, seguro que me perdonarás este feo. Él era así, él era así. Y otra anécdota del Jueves Santo era cuando cambió que no íbamos a la cárcel vieja. Antes se entraba en los hospitales, se entraba a las otras bandas, se entraba pues eso, tocando muy fuerte y demás. Y él dijo que no, que él se tocaba piano porque había enfermos y había que respetarlo. Hoy en día eso es lo más normal del mundo, o sea, que cada vez que vamos a un sitio de un hospital siempre tocamos de ajito y demás. Pero ya me confirman que fue él el que dijo, no, aquí hay que respetar a la gente porque está enferma y tenemos que tener un respeto. Y eso nos enseñó él, a respetar a los demás, a ayudar al necesitado, como buen cristiano que fue. Y bueno, y otra anécdota, por el carácter que él tenía, luchó mucho porque entrasen mujeres en la banda. Fue en el año 86, que todavía estaba él, y pues bueno, por la época antes se podía salir mujeres solo como hermanas de devoción, ni más ni menos. Y claro, como enganchamos a familias enteras de cofrades, ya el cofrade ya vino su hija, ya vino el marido, ya vino... Pues hicimos un grupo muy grande. Durante la década de los 90, nuestra banda comienza a despuntar en la ciudad, llegando a ser una de las más numerosas, alcanzando 90 componentes. Y comienza a ser requerida en distintos lugares para acompañar procesiones o cofradías. La banda comenzaba a exportar la imagen de la cofradía de cara al exterior. Yo cuando empecé con la banda tenía 20 años y por aquel entonces digamos que la banda bueno, pues, era reconocida por la cofradía de una manera diferente a lo que vino siendo años después y menos aún lo que viene siendo ahora. Cuando yo empecé allí, pues la verdad es que bueno, no es que reinara mucho el orden precisamente, pero bueno, lo que sí que había era un grupo de amigos que de alguna manera hacían algo que les gustaba a todos, pero a su manera. ¿Qué sucede? Bueno, con el paso del tiempo, pues aquello pues había que reorganizarlo un poco.
¿Por qué? Porque bueno, poquito a poco íbamos aumentando en el número de personas, pasábamos de edades más jóvenes y había cuanto menos que ir formando a los pequeños y a los nuevos que venían, bueno, pues introducirles en el que es el mundo de la banda y en el mundo de la cofradía. Entonces, bueno, pues, ¿qué fuimos consiguiendo? Cuando yo empecé como vocal fue a consecuencia de que conseguimos reorganizarnos, porque por aquel entonces hicimos una donación entre todos los componentes y conseguimos comprar nuestra primera bandera, y eso nos permitió de alguna forma reagruparnos y consolidar lo que era la banda. Cierto es que no éramos precisamente, simpatizábamos con muchos de los que había en la cofradía por aquel entonces, porque la banda había creado una reputación un poco irregular y había que irla recopilando y reordenando. Y bueno, y en la Junta de Gobierno pues teníamos que demostrar muchas cosas para ir poquito a poco recuperar la confianza en nosotros. Lo que quisimos hacer es que la banda fuera más participativa, es decir, fuimos marcando, de alguna manera creamos nuestros propios estatutos, y de crearlos a conseguir que se fueran cumpliendo, pues eso fue, digamos, un trabajo que nos fue llevando con tiempo, pero bueno, lo fuimos consiguiendo. Fuimos haciendo cambios en lo que es la parte, digamos, musical de la banda, y conseguimos que se nos reconociera, cuanto menos, entre las cofradías de nuestra ciudad, en primer lugar, y después nos hicimos escuchar, o cuanto menos ver, en otras Semanas Santas diferentes dentro de la provincia. Eso nos permitió pues, tener contactos con personas que vinieron de Palencia, con otro amigo que vino de Tordesillas, y con ellos, ¿qué iniciamos? Bueno, pues una trayectoria nueva. Conseguimos que la banda saliera de la ciudad y fuera representando a la cofradía allá donde estaba. Gracias a eso fuimos cada vez creciendo más y participando en muchas cosas. Y una de las cosas también que conseguimos fue que, bueno, pues hicimos nuestras propias galas, que por aquel entonces vivíamos un poquillo como de prestado. Y bueno, fuimos consolidando un grupo numeroso y cuanto menos participativo dentro de la banda y más aún dentro de la cofradía, que eso fue, digamos, pues, un detalle importante. Yo recuerdo que mi primer ensayo fue en el patio del Parque de Bomberos de Huerta del Rey. Allí empecé. Otro año fue en un polideportivo en Barrio España. Otra vez estuvimos también en los parques pues detrás de Feria de Muestras, incluso en algún pabellón de la feria. Y bueno, fuimos poquito a poco, bueno, porque nos iban echando. A las bandas en Valladolid por aquel entonces, a la gente les gustaba escucharnos en las procesiones, pero les molestaba mucho escucharnos en los ensayos. Y era, bueno, pues una guerra constante. Nosotros por aquel entonces no estaban los bajos, es decir, las cornetas base, estaban lo que llamábamos los requinteos, que eran las, digamos, las voces fuertes, y estaban las cornetas de llave. Y dentro de las cornetas de llave pues estaban los que hacían los acompañamientos y luego estaban aquellas que hacían, digamos, los solos de las llaves. Entonces, cuando venía gente nueva, a nosotros no nos llegaba gente que supiera tocar y solo había que enseñarles marcha, no. Era gente que de principio tenías que enseñarles a qué tienen que hacer con la boquilla. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, pues punto 1, cómprate la boquilla. Y bueno, pues siempre dedicábamos o uno o dos, de alguna manera, de los que hacían de voz alta, de requinteo, que llamábamos nosotros, y les dejábamos con ellos para que fueran poco a poco haciendo labio con las boquillas. Y poco a poco, una vez que arrancaban a tocar, a hacer los primeros sonidos, ya les metíamos de lleno
en la zona de bajos. ¿Para qué? Para que cuanto menos con lo que oían y con la voluntad que ponían, aquellos que la ponían, conseguíamos que los primeros acordes fueran saliendo de ellos. Conseguimos ponerle nombre y letra a las marchas y pasamos de hacer desfiles militares con el paso marcial a que la gente que escuchaba las marchas nuestras pudiera rezar con ellas. Entonces, pues de principio, ¿qué había que hacerlas? Conocerse la canción. Llámese el ejemplo, pues el ejemplo es, como todos siempre dijimos, para tocar la salvo. El único requisito que se pedía por aquel entonces era saberla. Y bueno, pues como esa, pues lo del perdón a tu pueblo. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues en el momento que conseguíamos que las llaves conocieran la letra, lo demás era seguirlo. La banda no tuvo precisamente siempre amigos en todos los lados. También tenía gente, bueno, pues que no comulgaba con nuestras ideas y que no interpretó bien desde un principio lo que era de alguna forma la sección en concreto. Y que gracias al tesón y el trabajo conseguíamos que el grupo se movía en grupo. ¿Qué sucede en la cofradía cuando eres capaz de decir vamos y van 70 detrás? Pues que aquellos actos a los que les convoques llenaban. ¿Eso qué ha pasado? Pues que la gente no lo interpretaba bien. Entonces algunos pensaban que la banda iba pues para lucirse. Y esos, oye, por llamarles detractores, llámalo, bueno, no sé, contrarios a nuestros criterios, pudieron convencer de que, bueno, pues si tú lo que te quieres es eso, pues te tapas como todos. Claro, jamás pensaron el problema que suponía tapar a las cornetas. Mi hija ya desfiló tapada y al llegar a las angustias, bueno, pues se desvaneció. ¿Por qué? Porque te ahogas. Llega un momento en que el calor, el agobio y demás, eso nos creó problemas. Que luego con el paso del tiempo, cuando lo dejé, pues luego ya vinieron las capuchas. Pero cuando se me impuso, y no me dieron opciones, porque sí que se planteaba, pues no. Luego cambió la Junta de Gobierno, cambiaron ciertos elementos. Los cambios que hubieron luego después, bueno, pues ya eran más partidarios nuestros, y lo del ir tapaos, bueno, pues se reconocieron errores anteriores y se consiguió que por de pronto con la capucha ya la banda era otra cosa. Nuevos aires musicales comienzan a instaurarse en la Semana Santa de Valladolid. Las formaciones comienzan a cambiar su instrumentación y el repertorio musical comienza a variar de manera radical, dejando de tener presencia en las marchas militares para pasar a un nuevo estilo musical, basado en las marchas procesionales. Nuestra formación fue de las últimas en dar este difícil y arriesgado paso. En mi segunda época, cuando estuve en la banda, había cambiado la primera, lógicamente, el estilo. Cuando tocábamos antes eran con las cornetas do si bemol, de corte militar. Yo recuerdo que las marchas, pues bueno, nos inventábamos el nombre. Había una que era un trozo de la marcha militar heroína y la llamábamos Cristo ya nació. ¿Por qué? Porque nos daba la gana, o sea, porque parecía que quedaba bien. Como dije, era todo de oído. Una vez que entré, cuando ya entré la segunda vez, estuve 2 años en la Sagrada Lanzada, aprendí muchísimo, ya empezamos a tocar con partituras. No es que sea ni mejor ni peor, era totalmente diferente. Yo guardo un cariño enorme por las dos épocas, pero yo entiendo que era más elaborado. Era una partitura, hay que leer una partitura, muchos no sabemos, pero bueno, aprendimos. Y claro, ya hay más instrumentos, ya no es lo mismo que antes, que eran 3 voces, que era el bajo, el requinteo y corneta de llave con las marchas militares. Y ya, claro, hay que meter más instrumentos, dentro de la corneta varias voces, que si bombardinos, que si tubas, que si... Era ya más elaborado, o sea,
Lo llamaban, yo recuerdo que lo llamaban los profesionales, no. Yo una vez estando dentro, es más elaborado, es más música profesional. La actividad de la banda durante esos años era un poquito revoltosa. La verdad, más o menos en entonces había unos 80 componentes y hay que entender que entonces era todo un poquito de ruido, por denominarlo de esa manera, porque allí cada uno era al que más pitaba. Bueno, la verdad que durante el tiempo que estuve yo, los primeros años, que fueron los 4 primeros años, que mantuvimos el mismo estilo que había, la verdad que no hicimos ningún cambio ni nada en el estilo musical. Seguíamos más o menos con lo que había y no se modificó. En lo que es el estilo, no, se modificó un poco en lo que fue el tema de la formación como actitud de cara a la cofradía. El ambiente de la banda era un poco enrarecido en ese momento, entonces se lleva a cabo una transformación que pasamos de casi 80 personas a 22. O sea, fue cortar radicalmente toda la raíz que había de la cofradía y quedarse solo única y exclusivamente la gente que de verdad en esos momentos no quería figurar, sino que quería tocar. Bueno, eso fue parte también a Eduardo Sánchez, nuestro hermano mayor ahora mismo, y estábamos buscando y encontramos un local en la Cisterniga de una orquesta musical y lo compartíamos. Unos días iban ellos, y, o sea, los días de diario íbamos nosotros, los fines de semana iban ellos y la verdad que estuvimos allí, no sé si fueron 3 o 4 años y la verdad que muy bien. Por lo menos no pasábamos el frío que pasábamos en el estadio y esas penurias del invierno, pero la verdad que muy bien. Nos costó un poco porque era un poco todos los miembros de la banda los que lo sufragaban, pero bueno, mereció la pena, la verdad. Sé que uno de los primeros sitios donde fuimos a raíz del cambio de estilo fue Gijón, pero no se nos requería, yo creo que por el estilo que llevábamos, sino por cómo lo llevábamos. O sea, la musicalidad que hacía, la verdad que llamó bastante la atención de lo que estábamos tocando hasta entonces a lo que tocábamos cuando empezamos a tocar el estilo nuevo. También hay que entender el sacrificio que hicieron mucha gente de que era la primera vez que se veía una partitura, porque yo, por ejemplo, era la primera vez que veía una partitura y a día de hoy, si no es por las rayitas que me ponían debajo, sigo sin entender ni el do, ni el fa, ni nada de eso. Pero bueno, la gente se sacrificó bastante y ya te digo que no fue por el cambio de estilo, sino por el estilo en sí, que la banda merecía la pena escucharla entonces. Pues la manera de empezar a trabajar, la verdad que yo no tengo ni idea de lo que es solfeo ni nada de esto, todo fue obra de Eduardo Sánchez, la verdad. Yo me ocupaba más bien de la parte banda, junta de gobierno, y él se ocupaba de lo que es la dirección musical entonces. Los cambios pues fue partituras, atriles y ponernos a escuchar, a leer música, por así decirlo. O sea, no fue más. La gente que más sabía lo aprendía más pronto. Los que siempre hemos aprendido de oído, seguíamos aprendiendo de oído. Y sí que es verdad, te digo, que nos poníamos las partituras, que yo creo que fue el cambio a local fue precisamente porque en el estadio con las partituras muchas veces se nos volaban, se nos iban, y fue también ahí la cosa de adquirir el local. Pero ya te digo que la gente fue más bien el ánimo de la gente de querer aprender que todo lo que llevaba en sí detrás el cambiar.
Lazos de sangre significa el final de una etapa. Fue un momento muy emotivo, algo inesperado, porque durante los ensayos siempre habían aprovechado el que yo estaba de tarde o de noche y aprovechaban esos momentos para ensayar. La verdad es que yo no sabía nada y fue la verdad algo impresionante en esos momentos. Por supuesto las lágrimas pues le vienen a uno, pero fue más el final, el saber que era el final de una etapa, el que ese momento definitivamente se había acabado la etapa en la banda y empezaba un cofrade nuevo en la cofradía, porque para mí es una manera de irte bien por la puerta grande de algo que has estado haciendo, que has estado sufriendo, que has estado llevando a cabo, que te ha quitado muchas horas de sueño, pero que bueno, que en ese momento solo te viene a la cabeza el decir todo ha merecido la pena por esta gente que tienes enfrente. Y la verdad que fue un momento, te digo, muy emotivo y a la vez el punto y final a una etapa que ha durado 13 años en la vocalía. Con el paso de los años, y una vez asentado al 100% el nuevo estilo musical, y con el avance publicitario que las nuevas tecnologías ofrecen a través de las redes sociales y diferentes plataformas, comienza a llegar a lugares los cuales años atrás eran impensables. La actividad de la banda cuando yo entré de vocal la teníamos en función de conciertos, certámenes, recogidas de alimento, a través de conciertos y certámenes que dábamos o nos invitaban. Y bueno, pues la actividad nunca, aparte de los 2 años o los años anteriores que he estado a los años que yo he entrado de vocal, pues se ha seguido haciendo de la misma manera, intentando ayudar a los más necesitados y intentando llegar al mayor público posible para que nuestra banda pues siguiese creciendo. Novedades y cambios que hubo durante mi mandato, la verdad es que se introdujeron algunos considerables, como pudo ser un mantolín nuevo, el cual la banda tenía anteriores, diseño propio nuestro y bueno, pues la verdad que gustó mucho. Era otra a mayores del traje de gala que ya teníamos. Y bueno, pues por ejemplo después que todas las componentes femeninos que teníamos y demás llevaran el pelo recogido junto con un lazo, ¿vale?, en el cual pondría Preciosísima Sangre, cosa que no gustó en un primer momento, pero que con el paso del tiempo tanto los componentes de la banda como las componentes de la banda vieron que era algo que estéticamente quedaba bastante mejor. Pues bueno, se desarrollaron y se prepararon las actividades del 40 aniversario con mucha ilusión, con muchas ganas. Para mí como vocal era el primer acto, entre comillas, grande que se preparaba, y la verdad que se preparó con ganas, con ilusión, con muchos nervios, estrenando marchas en ese año. Y la verdad que sobre todo ilusión y ganas de un granito más, añadir un granito más a la vida de la banda.
intentamos dar al Cristo la importancia que tenía, quizás resaltando los 40 años que habían transcurrido de la banda. Quisimos dar al Cristo algo más de importancia, porque nosotros como tal vamos siempre detrás de él. En este caso el Cristo estaba detrás de nosotros, y nosotros el sentirnos arropados por él y tocar hacia él en el 40 aniversario, la verdad que fue bastante emocionante. Preciosísima Sangre, llegan de Valladolid y suenan así. Gracias, compañeros, vámonos. Pues el poder tocar en Sevilla para la banda creo que ha supuesto algo bastante importante, cosa que no se había hecho hasta ahora. Creo que, si se puede decir de alguna manera, la banda cuando baja a Sevilla toca techo, en el sentido de que es donde cualquier cofrade perteneciente a banda y demás, pues el tope de eso es ir a Sevilla y poder tocar allí. La verdad que se preparó con muchas ganas. Fue en un momento en el que, comentándolo con el director musical, la banda vimos que estaba preparada para poder bajar a Sevilla, y bueno, pues la verdad es que las emociones que vivimos allí, yo como vocal, pero que puedo transmitir también como componente, y que los componentes me transmitieron a mí, fue que indescriptible, la verdad que indescriptible, algo que hay que vivirlo, porque con palabras no se puede expresar. Bueno, yo cuando llegué a la banda como vocal, la actividad que teníamos en aquellos entonces iba evolucionando muy bien, porque habíamos venido de varios conciertos y tal. Seguimos con una evolución bastante buena de trabajos y tal. Entonces, la actividad que ha tenido siempre la banda ha sido muy buena. Desde que yo empecé evolucionó muchísimo. Hemos dado un pequeño bajón, pero el trabajo que se lleva haciendo aquí en la banda es bastante buena, toda ella. Con el tema de la pandemia esta nos cortó al medio, y para todos los componentes, y para mí en especial, por el cargo que yo llevo, se nos vino la pandemia esta, nos partió al medio, entonces llevamos una evolución un poco muy lenta ahora mismo. Entonces es lo que tenemos ahora mismo. Los trabajos que tenemos de momento están todos paralizados, pero vamos, de momento a ver qué pasa. Bueno, esperemos que pronto. La gente está ansiosa de volver a los ensayos, y esperemos que en breve empecemos a poder ir juntándonos poco a poco para tener los ensayos adelante. Pero claro, todo depende de las autoridades competentes que nos den autorización para poder empezar ensayos y todos estos temas. O sea que de momento estamos a la espera. Bueno, la actividad para el regreso de la banda espero que sea, ya he dicho que pronto, y que sea masiva, de la gente que teníamos antes en la banda. Esperemos que no nos falte mucha gente, y que sea con la ilusión que hemos tenido siempre. Pues para mí la banda puede significar, o significa, muchísimas cosas. Significa familia, significa sacrificio, significa ilusión, significa trabajo, significa compañerismo. La banda para mí ha sido lo principal
de la cofradía casi para todo. La banda, podemos decir que es el todo, es para mí mi segunda familia. Más que procesionar, lo que hacías era rezar con ellos. Y eso queda dentro. Banda significa, ha sido una manera de vivir. La banda hay que vivirla desde dentro. Para mí es muy importante. En los que he hecho un montón de amigos. La banda sin la cofradía sería inviable. Cuando llegas a tu nave de ensayo, pues te juntas con tu otra familia. Y la pasión por la corneta. Porque es una sección muy fuerte dentro de la cofradía, que colabora mucho. Tengo un sentimiento de agradecimiento, porque cuando mi padre se marchó, la banda estuvo ahí. A mí, sentimientos. ¿Por qué sentimientos? Pues porque tengo uno muy directo y lo he sufrido por suerte, pero o por desgracia, y por suerte puedo contarlo. Es que el día que se estrenaron los trajes de gala de la banda, en el 2010, pues horas antes de que se estrenara ese traje de gala, yo estaba en el hospital universitario con un infarto. Y a mí lo único que me preocupaba era que yo no podía estrenar el traje de la banda. Entonces creo que con eso, creo que se resume todo lo demás. La caridad sin duda es uno de los pilares fundamentales de nuestra cofradía, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Por eso se realizan distintas actividades como la Carrera del Euro, el Festival de Navidad Solidario o el mantenimiento de la Bolsa de Caridad, entre otras muchas más. En este día de amor y sacrificio por los demás, nos hemos desplazado hasta nuestra sede para estar con nuestra Madre de la Caridad. Y allí hemos podido hablar con nuestra hermana Julia Plaza, vocal de Caridad y Acción Social. Muy buenas, Julia, muchas gracias por atendernos a Sangre y Caridad. Bueno, ¿qué es para ti la caridad? Bueno, la caridad realmente es la entrega al otro, es una de las 3 virtudes teologales, y la caridad es la que hace referencia a estar pendiente de las necesidades de los demás y tener la entrega al otro, el amor por el otro. Entonces, realmente para mí la caridad es uno de los pilares fundamentales en una cofradía, junto con la evangelización, junto con la oración, en fin, pues creo que es algo, tiene un papel fundamental en una cofradía, como sería este caso. A lo largo de la historia de la cofradía, ¿cuáles han sido su vinculación con la caridad? La cofradía realmente siempre ha estado vinculada con la caridad. Realmente, bueno, a través de la procesión, en este caso de penitencia y caridad, de acuerdo, y más recientemente con nuestra adquisición mariana, por supuesto, pero bueno, en los orígenes de la cofradía sí que hay un acta en el que se recuerda que en un cabildo del año 1937, de acuerdo, se acordó el poder ofrecer una cena por la festividad de los Reyes Magos, el día 6 de enero, de acuerdo, en el que a militares, en este caso soldados heridos, se les regalaba esa cena de Navidad junto con una peseta y una cajetilla de tabaco. Más recientemente la cofradía también, bueno, pues ha realizado, mucho más recientemente por supuesto, también ha realizado los certámenes de banda de Santa Cecilia, en el que la entrada era un kilo de alimentos, que todo iba destinado al banco de alimentos. La sección juvenil durante muchos años ha trabajado en la recogida de alimentos en la época navideña o prenavideña, que se entregaba también a las hermanitas de los pobres. Y luego de manera mensual siempre se realizaba un donativo según el ejercicio económico de ese año a Caritas Diocesana, un donativo económico. ¿Cuáles son las funciones de la vocalía de caridad y acción social dentro de la cofradía? Las funciones realmente de la vocalía de caridad, bueno, es un poco incentivar, ¿no?, esas acciones caritativas a través de actividades, ¿no? La caridad realmente
se lleva a cabo teniendo en cuenta, como he dicho anteriormente, las necesidades de los demás, pues estar pendiente de las necesidades sociales del momento, crear actividades para poder conseguir, en este caso, bueno, pues cubrir donativos tanto económicos como materiales o temporales, ¿de acuerdo? Porque todo se puede donar, y sobre todo también, bueno, tener un poquito en cuenta las necesidades del momento de la sociedad, estar en contacto con diferentes asociaciones, más que nada porque la cofradía como asociación pública de fieles realmente no puede hacer frente a esas necesidades. Entonces todo eso hay que canalizarlo a través de una asociación, en este caso real. Las funciones de la vocalía de caridad, como te comentaba, también es un poco, bueno, el estar pendiente de ese tipo de asociaciones, a dónde va destinado, y podérselo hacer ver al cliente, en este caso al cofrade. ¿Y cuáles son esos proyectos y actividades que se realizan durante todo el año? Pues mira, en el caso de la Cofradía de la Preciosa Sangre realizamos multitud de actividades más o menos de todo tipo, tanto recogida material como donativo de tiempo y como donativo económico. Durante todo el año está en este caso la urna de caridad, con lo que hemos denominado bolsa de caridad. Realmente el concepto bolsa de caridad es a lo que nosotros hemos destinado todo lo que aglutina económicamente, lo que se consigue durante todo el ejercicio económico, ¿de acuerdo?, a través de diferentes actividades, como son pues la sangría solidaria o la chocolatada o la venta de claveles. Todo eso se recauda económicamente y se destina a la bolsa de caridad. Por otro lado también entregamos nuestro tiempo, por ejemplo, a través del comedor de la Milagrosa, en el que acuden una serie de voluntarios pues a servir comida, en este caso a personas sin recursos, a través del comedor de la Milagrosa, que tiene en este caso Cáritas Diocesana. Por otro lado también, por ejemplo, pues hacemos recogidas de material, pues tipo pañales o productos infantiles para, en este caso, Red Madre. Hemos recogido ropa. Se hace también, por ejemplo, la carrera del euro, que también es para recoger, en este caso, donativos económicos. Realmente, bueno, aglutina muchísimas actividades. Se hace, por ejemplo, el calendario de Adviento Solidario, que también fue una actividad muy novedosa, en el que durante todo el Adviento se fue publicando a través de redes sociales un reto caritativo. La caridad muchas veces va en este caso mucho más, y lo puedes tener incluso con alguien más cercano, no hay que irse a situaciones límite de gente con muy poquitos recursos, sino muchas veces es entregarse al otro, y también puede ser al de al lado. Entonces, bueno, durante todo el Adviento se fueron lanzando, en este caso, retos caritativos para que, bueno, pues la gente se picara y los fuera cumpliendo, sobre todo, bueno, pues para incentivar un poco pues la solidaridad y todo ese tipo de cosas. ¿Y con qué identidades o asociaciones son con las principales que trabaja la cofradía? Como te he comentado, trabajamos, por ejemplo, con la entidad Red Madre, a la que se le entrega todo lo que son pañales y productos infantiles. También, por ejemplo, la ropa la hemos donado, en este caso, a Santa María de la Cabeza, que también tiene un ropero social allí, principalmente con Cáritas, a través de entidades como las que te he comentado, y también la asociación, por ejemplo, ASCOL, que en este caso es la de enfermas de leucemia. En nuestro caso, la cofradía, la Junta Directiva ha decidido colaborar, en este caso, con entidades pequeñas, sobre todo porque en este caso tienen menos recursos para poder cumplir sus objetivos, ¿de acuerdo? Tienen menos recursos, como te he comentado, y también con entidades grandes, como puede ser Cáritas Diocesana, pero en este caso proyectos pequeños, como puede ser el comedor de la Milagrosa, como te he comentado, o incluso el proyecto infantil San Fernando, en el que también hemos participado, acudiendo para colaborar con los niños que tienen allí, porque es una parroquia en la que se aglutinan, bueno, pues varias familias con bastantes necesidades, y tienen un proyecto en el que les ayudan, pues, con los deberes y, bueno, con el día a día, con ropa, con comida, en fin, con ese tipo de cosas. ¿Y qué es ASCOL y cómo la cofradía trabaja con ellos durante todo el año?
La asociación de Ascol se funda en Salamanca porque allí está el hospital universitario de referencia, en este caso para enfermos de la sangre y para enfermos de leucemia y enfermedades de la sangre, ¿de acuerdo? En el que en ese hospital atienden a pacientes con leucemia de toda la comunidad. Nosotros en nuestro caso, por la vinculación con relación a la sangre, hemos creído adecuado vincular la labor caritativa con esta asociación, que es de utilidad pública, y además, bueno, nuestra colaboración realmente es el poder facilitarles un canal de información para proyectar el que se les conozca. También se les facilita realmente un donativo económico durante todos los años. De momento, estos 4 años atrás se les ha podido dar un donativo económico. Ellos con ese donativo lo que hacen realmente es mejorar las condiciones de los pacientes, en este caso con leucemia. Un enfermo con leucemia normalmente requiere de un tiempo hospitalario muy largo. Entonces, con ese dinero lo que la asociación hace es poder mejorar las condiciones de lo que es la propia habitación, tanto del propio paciente, mejorando las condiciones en cuanto a tener una televisión que no vaya de pago, o tener una nevera para poder tener productos de alimentación para ellos, a lo mejor un sillón que pueda dormir un familiar, incluso facilita también pisos a familiares de enfermos de leucemia que a lo mejor no son de la ciudad de Salamanca, pero que van a estar durante un largo tiempo teniendo que acudir al hospital bueno, pues para seguir el tratamiento de allí. Entonces todo eso es un poco lo que se les ayuda a cubrir. También tienen una serie de actividades psicosociales para que sobre todo salgan un poco de tener el foco, en este caso, tanto en la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde crees que va el futuro de la cofradía con la caridad y la acción social? ¿Dónde crees de qué va a llegar? Pues el futuro realmente es seguir trabajando, o sea, realmente no hay otra salida, la necesidad siempre va a estar ahí. Entonces, bueno, realmente de nosotros depende el que la brecha entre la necesidad y la ayuda pues aumente o disminuya. Entonces, realmente el futuro es seguir trabajando. Eso es, sí, lógicamente, claro, no se puede hacer otra cosa que seguir trabajando y seguir apostando, ¿no?, por algo tan importante. Eso es. Y bueno, ya para terminar, ¿qué les dirías a todos los hermanos que hoy nos están viendo? Pues realmente les pediría ayuda y colaboración, porque es lo que te he comentado, la necesidad realmente continúa. Y bueno, pues sí que me gustaría que se valoraran mucho más las actividades de caridad, que se apoyaran mucho más, que haya una mayor participación, porque bueno, realmente al final los objetivos son muy buenos, son muy claros. Entonces sí me gustaría que hubiera más participación, que no haya ese miedo muchas veces a colaborar, y que bueno, que hay posibilidades de colaborar de muchas maneras, o bien, como te digo, introduciendo un donativo el que se quiera en la urna, como bien diciendo, pues tengo una hora de mi tiempo para poder ir a ayudar a dar de comer a personas sin hogar. Pues sí, la verdad que sí, que hay que animarse todo el mundo para participar, a colaborar, participar con la caridad, porque la caridad se lleva en la sangre, ¿no? Está claro, sí. Muchas gracias por atendernos y nada, a animar a todo el mundo a que acuda a las actividades de caridad. Las actividades de caridad. El programa de hoy está llegando a su recta final y con ello nuestra agenda cofrade, para que no pierda detalle de nada. Como cada primer viernes de mes, el 4 de junio y el 2 de julio a las 7:10 realizaremos el rezo del Santo Rosario a María Santísima de la Caridad. Como cada domingo a las 11:30 de la mañana celebramos la misa de cofradía, atendiendo en especial a las siguientes fechas. Este domingo 6 de junio, festividad del Corpus Christi. El domingo 4 de julio celebraremos la fiesta de gloria de la cofradía, la solemnidad de la Preciosísima Sangre, que será retransmitida en directo por esta plataforma. Y el 15 de agosto, la solemnidad de la Asunción de María a los cielos. Desde el 17 de julio hasta la finalización de las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, nuestra sede, la Iglesia Parroquial de Santa María la Antigua, adaptará el horario de verano, suprimiendo su apertura de lunes a viernes en horario de tarde. Para cualquier consulta pueden escribirnos al correo que sale en pantalla o a cualquiera de nuestras redes sociales. Y con esto terminamos el programa de hoy, emplazándoles al mes de septiembre, donde volveremos a vivir y sentir la cofradía a través de este medio, porque nuestra pasión es sangre y caridad.